Vivimos la Semana del Patrimonio porque estamos prontos a celebrar el Día del Patrimonio, que es una gran oportunidad cuando los ciudadanos podemos descubrir nuestra herencia cultural, o al menos parte de ella. Se suelen abrir los edificios y podemos conocer la historia de Chile a través de su infraestructura. Hoy queremos descubrir los recovecos de dos espacios que son parte importantísima de nuestra historia nacional. Hablamos del Estadio Nacional y del Cementerio General. Y es por eso que nos acompaña Valentina Rosas, quien es arquitecta e investigadora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP, autora del libro Ni tan elefante ni tan blanco, que recopila la historia y el desarrollo del Estadio Nacional. Estupendo título, además. Valentina, bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Tomás Domínguez, arquitecto que se ha dedicado a hacer visible el estado actual del Cementerio General. Tomás, gracias por estar acá también. Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo te tomó este trabajo? Tengo aquí el libro, lo estoy mostrando vía streaming. Uno invierte tanto tiempo, ¿no?, en hacer un libro. ¿Cuánto tiempo estuviste reporteando, clasificando fuentes y en qué consistió ese trabajo, Valentina? Partí hace mucho tiempo, el 2009, cuando estaba haciendo mi tesis de magíster en desarrollo urbano en la Católica. Y bueno, me tomó del 2009 acá en adelante. Partí teniendo una pregunta muy desde la arquitectura, que es qué hacer con un lugar tan complejo como proyectar transformaciones en un espacio tan complejo como el Estadio Nacional, considerando que es un lugar de fútbol, un lugar de memoria, un patrimonio de la arquitectura moderna. Y ahí me fui encontrando con cada vez más investigaciones hechas sobre el Estadio Nacional, relatos, memorias, entrevistas. Y en el fondo el libro es un intento por mostrar estos distintos aspectos del estadio, como lugar urbano, como parque, como estadio, como lugar de memoria, como edificio para la modernización de Santiago en los años 30. De todo eso que mencionaste, ¿qué es lo que más lo marca? Yo creo, y esto es una perspectiva que no muchos compartirían, pero yo creo que lo que más lo marca es como la idea de construir un escenario para la transformación de las masas chilenas, y que en el fondo tiene que ver tanto con su aspecto más positivo, o sea, ser un lugar para practicar el deporte y la salud en los años 40, pero al mismo tiempo también esta idea de un lugar de masa sirve para amedrentar durante la dictadura, pero yo creo que eso es lo que más lo marca, que es como una especie de escenario para los chilenos. Increíble. ¿En qué año se construyó el Nacional? 38. El 38, o sea, ¿tiene cuántos años ya de existencia? 70 y tantos, sí. 7, creo. ¿Y el Cementerio General qué edad tiene? 192 añitos. 192 es un años. anciano republicano, inició carrera, la idea de hacer un cementerio fuera, porque antes se enterraba dentro de la iglesia, que era un problema sanitario bien grande, y decidieron hacer como la moda europea de la ilustración, que se estaban haciendo cementerios fuera de las ciudades. Nació esta idea y finalmente lo concretó Higgins el año 1821 y ha estado funcionando permanentemente sin cerrar ningún día de 192 años. ¡Qué increíble! Y acumulando nombres, personas y todo lo que va acumulado, la arquitectura, escultura. Y toda la historia que hay ahí grupos detrás. sociales, claro, hechos significativos. Siguiendo con la creación del Cementerio General Tomás, tú me decías fuera de la ciudad. En ese momento, ¿a cuánto estaba del centro de la ciudad donde se tomaban las decisiones en la capital? Estaba a más o menos 3 kilómetros, el que se entiende como extramuro, que es detrás del Cerro Blanco, digamos, o sea, al otro lado del río, atrás del Cerro Blanco, más allá de La Chimba, que era el barrio de los negros o de los esclavos de Santiago, y ya camino hacia el norte, que era la calle Independencia, que era la ruta argentina. O sea, estaba lejos. Estaba lejos, claro, y precisamente por eso comienza a celebrarse el 1 de noviembre, porque estaba lejos, entonces significaba 45 minutos de caminata, más o menos. Entonces ya no pasó a ser, cambió la cultura, las tradiciones. Entonces empezó a celebrarse el 1 de noviembre porque la gente empezó a decir, ya va una vez en el año. Porque ya no es todos los domingos como ir a la misa, como era en ese tiempo. Y así, Porque estaba lejos. Claro, y así se fue. Dime. Se fue construyendo esa historia, sí. Justo te iba a interrumpir, Tomás, para preguntarte, ¿era un cementerio para todos los ciudadanos o para los ciudadanos de la clase alta? No, ese fue, yo creo que una parte del ADN que tiene el Cementerio General, que lo hace tan especial o tan único, es que precisamente su apellido es General. En la época de la colonia se hacía distinción, el tema de las clases sociales era más bien de castas que de clase, era muy marcado.
y los ricos se enterraban dentro de las iglesias, que tenían privilegio porque el día del juicio final se iba a abrir las puertas del cielo en los altares, entonces los primeros en tener acceso a la resurrección iban a ser los ricos, y los pobres se enterraban en los patios, sin posibilidad de conmemoración, solamente en fosa. Entonces el cementerio general, dentro de los ideales de la ilustración de los patriotas, estaba esto de la igualdad, de que fuera un cementerio general para ricos y pobres por igual, que no se le negara el acceso a nadie, y que también es una imagen también que es sobre la muerte, que todos somos iguales frente a la muerte, ricos y pobres, méritos con méritos, sin méritos, y es un poco lo que es el ADN, que lo transforma también en un espacio público por excelencia. Una visión adelantada para esos tiempos, tal vez. Muy rupturista. Para lo Chile que sí, costó mucho que la sociedad, la élite, aceptara esto. Tuvieron que hacerse leyes especiales para que la élite dijera, ya tenemos que enterrarnos junto con los pobres, no había otra alternativa, tuvo que ser por la fuerza. Y esto fue la creación de los cementerios extramuros, que el cementerio general fue el primero, después vino el de Valparaíso, y después ciudad a ciudad fue haciendo el suyo, que extramuros significa no que la ciudad tuviera muros, sino que está fuera del área urbana, y con los criterios ya no religiosos, sino que higienistas, pensando en los vientos, y en sacar a la enfermedad y a la muerte de la ciudad, así como sacaban los sanatorios, los hospitales, también sacaban los cementerios. Una construcción más inteligente en términos de ciudad. Estábamos conversando con Tomás Domínguez, quien es arquitecto e investigado acerca del cementerio general, y también con Valentina Rosas, quien es autora de este libro, Ni tan elefante ni tan blanco, una historia del Nacional. Dice en la contratapa, interesado en entender el desarrollo del Estadio Nacional, el libro intenta responder un haz de preguntas desde diferentes campos de idea: el urbanismo, los usos, la situación actual, el contenido político y simbólico de su arquitectura, y una propuesta a futuro para el estadio. En términos de infraestructura, y tú como arquitecta, Valentina, ¿qué representa? ¿Fue un estadio grande para la época cuando se construyó, moderno, parecido a lo que se estaba haciendo en otros países? O sea, era el estadio más grande de Latinoamérica cuando se construyó, y era tecnología de punta para lo que había en este país. Miraban a Europa, sobre todo, bueno, se dice que mucho el Estadio Olímpico de Berlín, pero las referencias que tengo yo es que especialmente miraban el Estadio Olímpico de Ámsterdam como inspiración. Pero la idea era traer la última tecnología y un estadio muy masivo, mucho más masivo de lo que hasta ese entonces había estadios en este país. Por eso el juego, el nombre, porque ni tan elefante ni tan blanco viene de las primeras críticas que se hacen a este espacio, de que es un elefante blanco. En el fondo es una inversión pública tremenda que nadie va a llenar. El estadio más grande cuando se construye el Estadio Nacional es el de Valparaíso, de 7.000 butacas, y este es de 60.000. Entonces la gente, claro, criticaba, como lo hacemos hoy, dónde se va la inversión pública en el fondo. Y lo consideraba muy grande. Lo consideraba gigantesco, pero el primer día, el día de la inauguración, el 3 de diciembre, se llena completamente. O sea, más allá de su capacidad, entonces empieza como a desarmarse este mito, pero los críticos siguen usando esa imagen de elefante blanco para criticar, sobre todo a Alessandri, que estaba terminando un gobierno medio conflictivo y inaugurando el estadio. Ya. ¿Y qué pasa el día de la inauguración? ¿Qué se celebró? ¿Cómo fue esa ceremonia? Hubo 2 días de inauguración. El segundo día jugó el Colo-Colo con un equipo brasilero, que fue así como un gran partido, muy acudido. Y el día anterior hubo discurso, del presidente Alessandri, el ministro de Educación, que era el ministerio que estaba a cargo de la obra, que es algo interesante, que no es el MOP en ese caso el que habla, sino que educación, porque esa es la idea detrás, de que es un espacio para educar. Y hay revistas de congregaciones y organizaciones deportivas de todo el país, desde ciclistas, gimnastas, qué sé yo. ¿Se puede seleccionar un evento el más relevante que se haya hecho en el Nacional, o no hay criterio a seguir si es que uno quisiese elegir uno en tantos años de historia? Es difícil, ¿no? Es difícil. Nosotros hemos tratado de hacer una línea del tiempo marcando décadas, pero, por ejemplo, a mí me parece... Hay un hecho poco registrado, que es que en los años 40, al fines de los 40, o sea, como ya como en crisis la Segunda Guerra Mundial, el Estadio Nacional alberga refugiados de la Segunda Guerra Mundial dentro del edificio principal.
Lo uso siempre para decir que también que es muy importante eso durante la dictadura, pero que también ha sido un espacio de albergue. También fue albergue, por ejemplo, después de ciertos aluviones que hubo en los años 60 en la ciudad. O sea, es un espacio que va marcando y va siendo refugio, aparte de los eventos masivos, la visita al Papa, su uso como campo prisionero, evidentemente. Hernán Büchi tiene una congregación gigantesca antes de las elecciones, cuando gana Elwin, de más de 80.000 personas que no caben en el estadio y repletan toda Avenida Campo Deporte. Bueno, para mí el momento más importante fue la presentación de Rod Stewart. También. A estadio lleno, sí, porque fue el primer recital, o el más masivo, sí, ¿no? En términos musicales. Aparecen aquí esculturas como la del Caupolicán frente a la fachada poniente, ¿no? Otras esculturas que están dentro de los jardines y en el Estadio Nacional. ¿De dónde sale el pilucho del Nacional? Eso es una bonita historia. El pilucho lo regala la Embajada de Grecia para el Mundial del 62. Y Avenida Grecia se llamaba Avenida Sur hasta ese entonces. Entonces, cuando instalan este disco bolo, en realidad, porque tiene un disco en la mano, bautizan la avenida como Avenida Grecia para celebrar el Mundial y agradecer el regalo, y ahí se instala el disco bolo. O sea, es súper importante. Sí. El problema es cuando nos juntamos en el pilucho y todos han dicho lo mismo, pilucho. así es que es imposible casi encontrarse. Tomás, sigamos hablando y matizando la conversación también con el Cementerio General, y hablemos de eso, de las esculturas. Hay lugares preciosos en el Cementerio General. Yo creo que el museo de escultura más grande que hay, como no es un museo, pero como colección es la mejor colección de escultura que hay en Chile. Tienes toda la razón, Y además por la tiene- cantidad de esculturas que hay. Y además que tiene la singularidad que durante el siglo XIX que no había esculturas en Chile, sino que se importaba o lo que se hacía de escultura era religioso para dentro de la iglesia. Acá hay alrededor más de 100 compradas desde Italia de mármol. Entonces, ¿dónde hay 100 esculturas de mármol? Solo en el Cementerio General. Claro. ¿Quiénes las traían para sus mausoleos privados? Probablemente la gente más rica del país. La gente más rica y que, mira, se instalaron agencias que comerciaban productos europeos y tenían catálogos donde tú decías, bueno, quiero una reproducción de esta, o quiero un original de este escultor. Y así se iban sumando. En total yo he contabilizado alrededor de 270 esculturas en total. Wow. Siglo XIX principalmente importadas de Carrara, pero ya el siglo XX de escultores nacionales de todo tipo y de todas las épocas. ¿Se siguen fabricando? ¿Hay gente que construye sus mausoleos? No, muy poco. Siempre hay gente que sí, que algo se hace, pero es muy poco. Generalmente, por ejemplo, Carlos Prats tiene de vez en cuando se hace un memorial o algo así, se le incluye una escultura. Al memorial de los detenidos desaparecidos tiene esculturas de Gacitúa, y siempre está llegando, y se está, pero ya no tiene el desarrollo que tenía antes. De la década del 70 se acabó el espacio y bueno, la vida ha ido declinando bastante. ¿Cuál es, a tu juicio, el principal desafío que enfrenta ahora el Cementerio General? Yo creo que sobrevivir. Se acabó el terreno. En los 70, en la década del 90 empezaron a proliferar los cementerios privados, los de pasto, digamos. Y la cifra a principios de los 90 era de 15.000 sepultaciones al año, hoy día está alrededor de los 5.000. La mayoría no paga porque es el cementerio de los pobres de Santiago. Sigue siempre, por ejemplo, una abuelita que tiene enterrado a su marido, o alguien que quiere enterrarse con sus padres. Siempre está la ligación familiar, la genealogía El sentido familiar o comunidad de pertenencia, claro, incluso en la muerte. Siempre es el lugar que la gente dice sí o sí, yo quiero ir para allá. Pero tiene problemas prácticos. También los ingresos están cayendo. Entonces se viene una muerte anunciada. Se necesita. Yo personalmente creo que necesita una refundación o una intervención mayor. Una inyección económica por parte del Estado. Claro, El Estado es dueño del Cementerio General. El Estado es dueño en este minuto a través de la Municipalidad de Recoleta, que no tiene la capacidad para hacer una inversión. Son Gigantesca. 86 hectáreas en que cada 2 metros hay una construcción distinta. ¿Dónde podemos ver tu trabajo o parte de tu trabajo? En algún internet, sitio web? googleando por ese lado, había una página web, pero que ya no existe.
permanentemente están saliendo ponencias o artículos en distintas revistas. Súper interesante. Felicitaciones también por esa investigación y ese trabajo, Tomás Domínguez, arquitecto que se ha dedicado a hacer visible el estado actual del Cementerio General. Y estuvo con nosotros también Valentina Rosas, quien es autora de este libro, Ni tan elefante ni tan blanco. ¿Está disponible ya en las librerías? No, va a estar desde junio, pero este jueves el lanzamiento a las 7 en la UDP. Están todos invitados, el auditorio es gigantesco y se va a hacer una preventa mucho más barato que en librería. Así que lo querer adquirir, invitado a este jueves. Esa es la oportunidad entonces. Sí. Qué rico, porque es como ya liberarte, ¿no? Sí, es el como jueves parir. por fin, como parir y ya por fin tener el hijo. Felicitaciones nuevamente por el Muchas trabajo. gracias. Gracias a ambos por acompañarnos. Pueden servirse galletas, un chocolate, Muchas tenemos gracias por ahí la agua.